y el afuera. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Bueno, y se aproxima una desaceleración de los precios del petróleo durante el 2024. Eso es lo que han dicho distintas agencias. Así lo hizo saber la Agencia Internacional de Energía, que estiman una disminución en la demanda de crudo de 400,000 barriles diarios. Por lo visto, la OPEP no quiere saber nada de esta disminución, aunque es un hecho que pareciera comprometer la economía global. No es poca cosa, 400,000 barriles diarios menos. Sí. Y Rafael Gallegos, ingeniero de petróleo, autor y profesor invitado del IESA, de la Universidad Metropolitana y de la UCAP, nos acompaña para conversar al respecto. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que siempre los precios es un poco especulativo. Pues Oye, vamos a tratar de retomar el contacto con nuestro invitado Rafael Gallegos, ingeniero de petróleo, profesor invitado del IES, así como de otras universidades en el país, porque se escucha mal y queremos poder escuchar cuál es el análisis, qué impacto tendría una previsión de la Agencia Internacional de Energía como esta, que apunta a que disminuya la demanda de crudo en 400,000 barriles diarios. Sí. ¿Lo tenemos en línea? Todavía no. Bueno, esta misma semana se han conocido estas previsiones de la Agencia Internacional de Energía, que apuntan a una ralentización de la demanda de crudo. Esto también, por supuesto, tiene que ver con la desaceleración de la economía china, aunque en compensación se ha señalado que, por otra parte, la economía de la India viene creciendo a un muy buen ritmo, pero todavía no con los niveles de demanda que tenía China antes de la caída de su economía. Lo cierto es que también hay que poner el foco en otras cosas geopolíticas que están ocurriendo en el mundo y que podrían tener un impacto tremendo, no solo en la demanda, sino en los precios del crudo. Este enfrentamiento entre Estados Unidos, Inglaterra y lo que está pasando en el Mar Rojo con los rebeldes hutíes obstaculizando el paso de los buques y del tránsito del comercio internacional por esa zona puede tener un impacto tremendo en el mercado de crudos. Por eso sorprende tanto esta predicción de la Agencia Internacional de Energía, porque ese problema del comercio internacional con los hutíes tiene ya un tiempo en funciones. ¿Tenemos al invitado en línea? Sí, señor. Adelante, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. En realidad ese es un tema que da para mucho, porque básicamente consiste en proyecciones y a veces dicen que China va a crecer y después dicen que no crece, o que la oferta de golpe sorprenden, por ejemplo, con la oferta norteamericana ahorita por los comosos que van a completar en la lutita. Es decir, hay muchos factores, lo que usted está diciendo ahorita de la guerra, pues de los hutíes en el Mar Rojo, o la guerra, o lo de Gaza también, que Israel tiene mucho gas al frente en el mar que lo baña. Y entonces hay muchos factores, pero lo cierto es que el petróleo se ha mantenido en los últimos años de 100, 80, 70, no ha habido esos cambios espectaculares a los que estábamos acostumbrados antes, porque precisamente como que el mercado se ha acostumbrado. Antes con una guerra se disparaban los precios $30, ahora uno ve guerras por todos lados y el petróleo más bien hasta tiende a bajar, pues. Lo que sí es cierto, dentro de este esquema que sube o baja, yo creo que no es tanto cualitativamente, porque 70, 80, 90, 100. Lo cierto es que la demanda de petróleo, la tendencia es que va creciendo muchísimo. Se dice que en el 2024 va a ser 104 millones de barriles. Hasta hace poco eran 100, 101 millones, porque hay una realidad que estamos viviendo, que es la transición energética, que yo pienso que es irreversible, pero también creo que es muchísimo más lenta de lo que estábamos esperando, pues. Todavía el mundo entero sigue pidiendo petróleo, el 80%, casi el 80% de las matrices que dan la energía primaria, la fuente primaria de energía, nos dicen que entre el carbón, todavía el carbón, el gas y el petróleo todavía sigue creciendo se siguen manteniendo. Pues el carbón tiende a bajar, aunque es algo importante, eso no baja de un día para otro. El carbón fue sustituido por el petróleo hace más de 100 años y todavía una de cada 5 fuentes de energía es el carbón. El petróleo va a pasar lo mismo y el gas también tiende a crecer en las matrices energéticas.
porque el gas va a sustituir, como las energías alternas van tan lentas, el Parlamento Europeo determinó que el gas es una energía alterna. Claro, quema menos que el petróleo, es muy, pero muy necesario. O sea que es un tema complicado de qué nos alimenta a nosotros para poder movernos. El petróleo es fundamental en este momento y tiende a bajar, dicen ahorita, pero no tiene nada de raro que tienda a subir a partir de mediados de año, porque si hay algo que tienen estas proyecciones petroleras, es que da la impresión de que dependieran. Lilia dijo que la OPEP estaba llorando por los proyectos, y es verdad, cada quien dice como quiere, ni siquiera cómo va a ser la fiesta, sino cómo quiere que le vaya en la fiesta. Las proyecciones de la OPEP son mucho más altas que las de otras empresas. Así es, pero, es decir, que... Profesor Gallego, justamente hablando del impacto de los precios y cómo antes estábamos acostumbrados quizás a fluctuaciones mucho mayores con pequeños cambios en la escala geopolítica, pero para los países petroleros el ingreso, el precio siempre ha sido un indicador al que poner el foco, al que poner atención. ¿Puede un país como Venezuela aprovechar en este momento un alza de los precios de petróleo o no estamos quizás en las condiciones óptimas para favorecernos de lo que sea que ocurra con este mercado? Lamentablemente nosotros hace años debemos aprovechar los precios altos del petróleo, porque ahorita estamos produciendo creo que 800.000 barriles, bueno, también es otra cifra que medio varía un poco, y se dice que se exportan 500.000. Bueno, antes éramos un país que exportaba 3 millones de barriles, en ese momento sí se aprovecha o se sufre con la subida y la bajada de los precios. En este momento Venezuela prácticamente ha perdido su condición de país petrolero importante, es el 10º productor de la OPEP, si no me equivoco, o el 9º. Cuando se fundó la OPEP éramos el primero, y después del boom de todos esos países árabes, que obviamente producen más que nosotros porque tienen mejores yacimientos, más reservas, etcétera, éramos como el 4º, 5º. Y deberíamos ser ahorita, si no hubiera pasado lo que pasó en PDVSA en los últimos 20 años, Venezuela fuera el 4º productor petrolero del mundo, con unos 5 o 6 millones de barriles, y ahí sí influiría bárbaramente. Pero por ahora creo que el impacto es menor. O sea, claro, pero eso es en cuanto a los precios. Ahora, la diatriba, las cifras que no concuerdan, es en relación con la producción. Por una parte, la Agencia Internacional de Energía, AIE, dice que se ha rebajado en 400.000 barriles diarios, pero por otra parte, la OPEP dice que este año 2024 va a crecer 2.200.000 barriles diarios la producción en el mundo, de modo que uno desde afuera de estas cifras se queda un poco desconcertado, ¿no? Sí, yo creo que hay dos factores. Uno, que hay demasiado bemoles para calcular un precio del petróleo. Tienen que ver con la guerra, con la geopolítica, con el crecimiento de los países, como las alternativas energéticas. Y por otro lado, yo creo que hay mucha emocionalidad, porque no es posible que siempre el OPE le dé más alto y a la AIE le dé más bajo. O sea, hay algo. Sin embargo, hay algo que no puede cuadra haber un aquí. rango donde se. Claro. Bueno, una gente más optimista que otra. Sí. Ahora, pero lo cierto es que el petróleo va a estar por muchos años. O sea, todavía no ha habido una energía disruptiva que diga, señores, se acabó la era del petróleo. Y entonces uno ve las matrices energéticas, algunos dicen que en el 2050 el petróleo lo que van a consumir es 40 millones de barriles, y otros dicen, un momentico, la fiesta todavía sigue. Y si se logra desarrollar la captura y almacenamiento de carbono como disruptiva, va a haber petróleo para 1000 años, porque reservas hay bastante de petróleo, de gas. O sea que es algo que nosotros realmente no sabemos, y claro, no podemos escudarnos en el petróleo, decir somos petroleros, el petróleo es el que va porque somos venezolanos, no. El problema del clima es sumamente grave y hay que acometerlo. Yo diría que para poder de verdad hacer energía disruptiva, energía alternativa disruptiva, hay que hacer con la cuestión climática, con la transición energética, como se hizo con el COVID. Entre todos se pusieron a trabajar y consiguieron algo que iba a ser para 20 años en 3, 4 años. Porque de lo contrario, bueno, seguirá esto y ya veremos cómo hacemos con el cambio climático, que a lo mejor a uno no le toca tanto, pero las generaciones que vienen, que van a estar vivas y activas en el 2100, eso va a ser muy grave. Pues. Bueno, igual que con el COVID, el cambio climático también tiene sus negacionistas, algunos en cargos de poder que ponen muchas trabas para ponerse de acuerdo y tomar decisiones en conjunto. Hasta tierraplanistas hay en el mundo. Exactamente. Muchas gracias. El mundo va para todos. Muchas gracias, Rafael Gallegos, ingeniero de petróleo, profesor invitado del IESA, de la UNIMED, de la UCAP, y tiene un blog que se llama Petróleo sin Reservas. Muchísimas gracias.
3:59.